Este, bienvenidas, bienvenidos al seminario al seminario de plurinterculturalidad mexicana, donde entonces tendremos un diálogo entre estudiantes de filosofía sobre pensamiento indígena contemporáneo. El orden que está ahí de participación no necesariamente es el que seguiremos. Empezaremos primero con Maya Itzel Martínez Costilla y luego se irá pasando la voz al resto del grupo. Recuerden, de 5 a 7 minutos, cuando pasen de 5 minutos, se les estará diciendo que les quedan 2 minutos para continuar. Entonces, cierro mi cámara y entonces Maya, usted tiene la voz cantante. Al final de las exposiciones dijimos que vamos a generar un diálogo. Adelante, adelante Maya. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues voy a iniciar pues comentando un poco que mi conocimiento respecto a cuestiones indígenas, sobre filosofía indígena, la verdad es limitada. Es hasta al ingresar a este curso, al Seminario de Pensamiento Indígena Contemporáneo, que empecé a tener como un poco más de conocimiento y empecé a tener un poco más de herramientas y también, pues sí, como más medios de información, ¿no? Porque anteriormente, pues creo que pueden compartir esta opinión conmigo. En la carrera de filosofía, hasta incluso en nuestra educación de preparatoria, de primaria, nunca se nos enseña como este tipo de aspectos. Se habla, obviamente, sin embargo, no hay una educación amplia ni tampoco un conocimiento muy amplio que se nos vaya instruyendo, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sinceramente, mi ingreso a este seminario de pensamiento indígena contemporáneo fue por decisión propia, ¿no? Fue por mera curiosidad, porque sabemos que no es un seminario que sea obligatorio tomar, ¿no? Sin embargo, yo tenía mucha curiosidad por conocer un poco más sobre esta pluriculturalidad que existe, no únicamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Que quiero iniciar por esta parte, ¿no? Muchas veces nos comentan que las personas que son pertenecientes a comunidades indígenas son una minoría, que son muy pocas. Sin embargo, considero que no son una minoría numérica. Cuando empiezas a revisar los datos, te das cuenta de que realmente muchas personas atraviesan por las complejidades que implica ser parte de una comunidad indígena, ¿no? Pues a lo largo de este curso vimos este tipo de complejidades y problemas que atraviesan las personas que tienen una identidad distinta a la que muchos de nosotros contamos, ¿no? Porque en la universidad podemos encontrar cierto tipo de identidades, sin embargo, estas no están de alguna forma fuera del sistema, ¿no? Porque al momento de tú pertenecer a una comunidad indígena, obviamente las maneras, las costumbres, hasta incluso la vestimenta es diferente, ¿no? Eh, Algo que considero que es muy grave y que me di cuenta a lo largo de este tiempo es que nuestro mundo está construido para únicamente adaptarse a un solo sistema y las personas que son pertenecientes a comunidades indígenas, debido a las diferentes identidades que hay, le es complicado pues insertarse en este sistema, ¿no? Y es hasta incluso pues ilógico, ¿no? Pedirles que sean parte del sistema obligatoriamente o que cumplan con este tipo de cuestiones que deben aplicar a los sistemas que llevamos a cabo, ¿no? Hablamos que atraviesan problemas de discriminación, problemas incluso para poder tener ciertos servicios que deben ser para cualquier persona, de acceso a cualquier tipo de persona, como por ejemplo servicios a la salud, a la educación, que es algo pues muy relevante. Y también pues hay muchas personas que son pertenecientes a comunidades indígenas y que ni siquiera hablan español, ¿no? Algo que es un grave problema porque nuestro mundo está construido a partir de esto, ¿no? Podemos encontrar que hay personas o lugares que si bien no utilizan únicamente el español, también es el inglés, ¿no? Pero no encontramos lugares que tengan como esta sutileza o este interés por también incluir a personas que tienen otro tipo de identidades. Bueno, pues son como las principales problemáticas así a grandes rasgos, porque es muy poco el tiempo que hay para abordar este tipo de cuestiones, tanto de violencia, de discriminación,
problemas para acceso a este tipo de servicios. También problemas como que encarnan cuestiones directamente con la mujer, ¿no? Porque sabemos que muchas mujeres pertenecientes a comunidades indígenas sufren temas de violencia doméstica o incluso de discriminación en su mismo sector, ¿no? O bueno, no discriminación, pero sí cierta imposición o como mucho poder sobre ellas, ¿no? Y bueno, una vez comentando esto, me gustaría señalar que hace poco tiempo, no sé si algunos de ustedes asistieron, hubieron varias charlas sobre filosofía feminista y en estas charlas de filosofía feminista hubo una ponente que me llamó mucho la atención. Se llama Georgina Aimé. Ella habló sobre poética animal en Avia Yala, voces de mujeres mayas y sufrimiento de las o los perros en la obra de Briseida Cuevasco. Y me pareció muy interesante porque cuando ella empezó a exponer su tema, comentaba que esta poeta, Briseida Cuevasco, es una poeta de una comunidad maya y obviamente es una poeta indígena maya. Ella pues representa como esta voz de las mujeres dentro de la comunidad, intenta de alguna manera plasmar eh, cómo se lleva a cabo las relaciones entre mujeres, entre hombres y mujeres dentro de las comunidades mayas. Pero algo que me pareció muy interesante es que en su poesía intervenga también el tema de los animales, ¿no? Y específicamente del perro. ¿Por qué me llama la atención? Porque sabemos bien que muchas veces se ha considerado el perro como un amigo fiel del ser humano que está ahí, ¿no? Constantemente, que muchas personas adoran a los perros, y ella da un poco de voz a los perros que son criollos, porque en su comunidad identifica que hay un problema también de maltrato hacia los perros, ¿no? Porque son criollos o porque hay cierto rechazo a este tipo de perritos, y no únicamente en la comunidad, sino en general lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántos perros no hay en la calle? ¿Cuántos perritos no hemos visto hasta incluso en redes sociales que pasan alguna historia de algún perrito que fue maltratado cruelmente? Y me parece muy interesante porque no solamente ve la perspectiva del ser humano, sino que sabemos que lo que viene siendo la filosofía indígena también tiene mucho que ver con nuestro entorno, ¿no? Con los seres que también habitan este planeta. 2 minutos. Muy bien. Y voy a compartirles para ir cerrando uno de los poemas que a mí personalmente más me gustó y que puede mostrar como esta parte que ella expresa. Y bueno, el poema dice así: quedó preñada la perra, tuvo a sus crías, parió perritos comunes, perritos que fueron esparcidos por todo el pueblo, y se dedicó la madre perra a aullar por los callejones, todas las noches. Enrojecieron sus ojos, y fue perseguida. Quizá pensaron que ya tenía la rabia. Sin embargo, ella murió sabiendo que la gente era la que había enloquecido. Y bueno, este poema pertenece al poemario que se llama El quejido del perro en su existencia, por si gustan dar una revisada. Y para cerrar la idea, considero que ciertas praxis estéticas, como por ejemplo la escritura, producen una episteme crítica, ¿no? Es decir, que también estas praxis estéticas que se desarrollan en las comunidades indígenas pueden traernos como esta episteme crítica desde la visión de una comunidad indígena que tiene una perspectiva del mundo distinta, ¿no? Y bueno, esa sería mi aportación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Maya. Ahora dejamos el espacio a Josué Alfredo Arizona Robles. Tiene sus 7 minutos, 2 minutos antes le avisaremos. Adelante, Josué. Creo que tiene su micrófono apagado. Josué, Perdón, una disculpa. así adelante, no hay problema. Muy buenas tardes, compañeros. Ya saben mi nombre. Y efectivamente comparto la materia de la compañera, en la que yo no soy alguien versado en los saberes nativos. Se me hace feo decir indígenas, yo por eso les diré nacionales, locales.
y locales en específico, yo estaría hablando de lo que sería una leve, un leve resumen de lo que sería la espiritualidad nativa, eh, la espiritualidad más que decir espiritualidad nativa, la espiritualidad y ciertas comparaciones o más bien semejanzas, inspiraciones que puedo rastrear a ciertas espiritualidades orientales. Primero que nada, pues vamos a hablar de que la espiritualidad es un ejercicio propio, natural, que pues, toda persona que se considere amplia en ese sentido iniciado experimenta. No hablamos solamente de nociones religiosas, sino de una forma entera de interpretar el mundo, la vida misma en sí. Para los pueblos en general, lo que ellos intentan es hablar de tres cosas en específico: la energía, la esencia y la acción. Tenemos que entender que todos participamos de una energía. Y aquí tomo una cita de uno de los libros que nos compartió el profesor. El espíritu está dentro de la materia y es la esencia lo que le da la vida, y de esto sucede la relación energética con el cosmos, fuerzas energéticas de todo lo que habita en la Tierra. De ahí que el ser humano, también sacado de esta lectura, podemos denotar que tiene cuatro tipos de ego: uno centrista, uno competente, uno comunitario y uno emotivo. Cada uno hablando desde su perspectiva propia, una que refiere al sujeto, una que refiere a las competencias y habilidades que tiene éste para su comunidad y para el mundo, para el cosmos, uno que es precisamente hacia la comunidad y otro que tiende ya a las emociones. Establecido esto, las espiritualidades con las que yo lo quiero denotar o decir que tienen ciertas similitudes son la hinduista, el feng shui o taoísmo y el shintoísmo. En la espiritualidad hindú, uno forma parte de un ciclo espiritual, en el cual ellos suelen referir como la rueda del samsara, donde el espíritu del hombre, en relación con sus actos con el resto del mundo, pueden y reencarnan tras su muerte, generando karma o dharma, y según que genere más, puede ascender o descender en esta escalera a ser un deva o una shura. La correlación que yo estoy teniendo aquí con el hinduismo es justamente la noción de la energía, que como sabemos no se crea ni se destruye, y más que eso, que nota que uno tiene que tener un respeto hacia los demás seres vivos, y dependiendo de qué tanto pueda tener este respeto, decrece la importancia del propio espíritu, ya que está dañando a sus semejantes o puede ayudar a los demás. En cuanto a la espiritual del Feng Shui, una forma del taoísmo, queda primero esclarecido que cualquier Tao que sea visible no es el verdadero Tao, no es el verdadero camino. Es algo personal y es un egocentrista, pero que igual que la espiritualidad nativa, desea definir una relación energética con todo lo que está a su alrededor. Los elementos naturales para el Feng Shui son aquellos conocidos como el agua, el fuego, el aire, el metal y la madera. Por ende, podemos decir que ellos tienen el respeto, la naturaleza en los árboles, la naturaleza de los animales marinos y muchos más. Y rescatando justamente de ahí es que yo vengo al Shinto, con una parte de la espiritualidad shintoísta que va a quedar que, siendo completamente repocéntricos, los japoneses comúnmente, las nociones del yin y el yang se ven como el bien y el mal, pero tienen aún respeto hacia la naturaleza, puesto que cada piedra, árbol, río u objeto son kamis y pueden recibir ese respeto. Se les debe dar reverencia y no dañarlos. En ese sentido, también los objetos que comparten mucha energía con los seres humanos tienen vida y se pueden volver lo que ellos llaman un yokai, un espíritu, tales como lo que serían los tsukumogamis, un objeto a cual se puede tener muy cariño. Uno denota en esto las similitudes en cuanto al espíritu. Una leve similitud que yo puedo notar en la espiritualidad más tradicional de los occidentales es que hay un solo espíritu que da vida.
Los occidentales, católicos, cristianos lo suelen llamar como el paráclito o el aliento de vida que da Dios al hombre. Es una de las pocas nociones que he podido notar que la espiritualidad nativa también tiene. Nosotros tenemos un espíritu de vida y una energía que nos ayuda y nos hace capaces de ser actores. Y uno no tiene que ignorar esas nociones que son filosóficas hasta el mero inicio. Porque si no respetamos nuestro mundo, si no respetamos la espiritualidad de cada ser vivo, estamos en un error. Y Le no nos quedan queda 2 nuestra propia minutos, por favor. destrucción en cuanto a nuestra relación como seres humanos y con los animales. Esa sería mi participación por mi parte, profesor. Muy bien. Le quedaban 2 minutos. ¿No gusta? ¿Aquí termina o gusta agregar algo más? Me gustaría nada más agregar el hecho de que, por mi parte, quiero decir que yo trataré de esforzarme más en respetar mucho más a los animales, porque es algo que yo reconozco como un error que llegué a tener. Y si bien nunca lastimé a un animal, nunca me he esforzado por ayudar a animales que están en situación de calle. Y es algo que ahora me doy cuenta tengo que hacer como mi deber en cuanto a las energías, en cuanto a mejorar el mundo como es. Uno pensará que es poco, pero si vamos a pensar desde cualquiera de las posturas espirituales que he mencionado, un pequeño movimiento que hagamos puede significar el cambio para el mañana. Esa es mi última aportación y aportación a esto, profesor. Muchas gracias, Josué. Entonces, cedemos la voz ahora a Ana Cecilia Medellín Flores. Adelante, Ceci. Creo que no está, profesor. Es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. Entonces, dejen ver de... Entonces, este, a ver, Vianey, Vianey sí está. Adelante, Vianey. Esperemos hacerse un rato más. Adelante, Vianey. Ay, muy bien, profe. Bueno, yo tengo un interés particular por la ética animal. Entonces, hace un tiempo vi una ponencia relacionada con esto, que vinculé la ética animal con la problemática del desplazamiento indígena y la pérdida de identidad que hay. Bueno, el consumo de animales, la ganadería empieza con la colonia. Llegan los caballos, las vacas, los borregos, cuando, eh, cuando empieza la colonia. Entonces, antes las comunidades indígenas eh, prehispánicas no consumían animales, en realidad consumían muy pocos. Su consumo era principalmente de la agricultura. Entonces, empieza a haber una pérdida muy grande de tierras y de prácticas, ya que pues para que el ganado pueda estar se necesita espacio y se da una contaminación de la tierra también por los desechos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se empieza a relacionar la alimentación como el chile, el frijol, los nopales como pues algo que se desprecia, ¿no? Entonces, ay, perdón, voy a revisar algo rápido. Sí, empieza a verse como algo pues que se desprecia y hasta la actualidad, ¿no? Si tenemos una comida especial o algo así, no pensamos inmediatamente que vamos a comer frijoles o algo parecido, sino que
vamos a un restaurante a comer carne, ¿no? Entonces empieza la carne a ser algo que en general los países de tercer mundo que suelen tener tierras muy fértiles empiezan a querer ser productores masivos de ganado. México es el quinto país de mayor producción de ganado, siendo que pues tiene tierras muy fértiles y el clima perfecto para la siembra. Entonces, eh, México, el 53% de todo el territorio de México está destinado a la ganadería y el 80% de las zonas protegidas se destina a la ganadería. Entonces empiezan a haber incendios provocados, pues obviamente para ocuparlo. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, que es frontera con Guatemala, ahí se da tráfico de ganado ilegal, lo que hace que pues obviamente los suelos se contaminen y no puedan ser utilizados ya. Y se sabe muy bien que Chiapas es el estado con mayor desplazamiento en México. Entonces, existe esta vinculación eh, donde pues se sabe perfectamente que es por el narcotráfico que hay estos desplazamientos. Entonces, dado a que existe esta frontera con Guatemala, pues realmente no les queda opción más que desalojar y dejar sus tierras. Y empieza a haber una pérdida de identidad, ya que pues estas personas, las personas indígenas de comunidades indígenas, tienen que ir a las urbes y perder sus prácticas por completo, ya que pues no tienen tierras. Em, hay un caso, no recuerdo exactamente en dónde, voy a checarlo, pero también ahorita checo qué estado es, pero hay unas granjas que colindan eh, con un ojo de agua, con un cenote, y los desechos de esas granjas van a ese cenote y pues es agua dulce, al final es agua que es utilizada para medios de consumo de las comunidades mayas que estaban ahí. Entonces, pues sí, empieza a haber como toda esta pérdida de prácticas y de tierras, por lo Le, que, le quedan perdón, 2 minutos. sí. Entonces empieza a haber toda esta pérdida de riqueza e identidad, donde pues realmente no hay una opción más que adaptarse a la urbe. Y pues sí, a mí inclusive me sorprende que más del 50% del territorio de México esté destinado a la ganadería, cuando en realidad hay minorías que no tienen derecho a a la vivienda. Entonces, eh, pues sí, es como esta reflexión de cómo el consumo de carne es eh, una práctica colonialista en primer lugar, que puede sentirse que es algo que quedó en el pasado y que pues ya es una práctica que adquirimos, pero en la actualidad sigue afectando a las comunidades indígenas por la pérdida de tierras que hay. Entonces, pues sí, eso es todo. Muy bien, gracias. Terminó 1 minuto antes, no hay problema. Entonces ahora escucharemos a Edith Dorothy. Adelante, Edith. Buenos días. ¿Mi cámara funciona? Sí, ok. Sí. Pues primeramente quiero empezar con algunos pensamientos sobre la interculturalidad y cómo he explorado este tema con relación a mi propio contexto cultural y filosófico. Hablaré primero en mis pensamientos, pues en mis estudios y entendimiento en la esfera académica
Y luego de mi reflexión personal y cultural, hasta este año realizaba mi aprendizaje en Europa como interdisciplinaria en varios campos de las ciencias sociales y las humanidades. Y para mí el uso de pues sí, en este contexto, para mí el uso de las perspectivas holísticas y la comunicación que supera las fronteras epistemológicas y culturales es imprescindible. Y por eso creo que la materia ha sido muy valorable para mí y ha facilitado mi crecimiento personal y académico. Un aspecto de nuestras investigaciones y aprendizaje que me ha impactado es la interacción directa con los pueblos indígenas de México específicamente, mediante recursos interculturales tales como el Radio Ecos Indígena, sobre todo, y los informes de violencia de género contra las mujeres indígenas y los estudios que tratan de la situación actual. Pues sí, me han dado la oportunidad de escuchar directamente las voces de las comunidades y los pueblos indígenas. Y por contraste, en mis estudios filosóficos del decolonial y pues en mis estudios de Inglaterra en general, hay un grado de distancia geográfica y en términos de comunicación y intercambio con estas comunidades. Y debido a la distancia, mientras que intentaba de interactuar con las culturas y filosofías no coloniales, había un sentido de falta de conexión interpersonal y sí conexión humana con la gente que he sido estudiando. Sí, no he sido estudiando, pero que contribuyen a los contenidos de mis estudios. Y sí, por eso destacó el impacto del radio específicamente. Los programas son un ejemplo real y actual y para mí casi conocido y familiar de las vidas y trabajos de las comunidades que encontró eco en mis propias experiencias, como en mis propias comunidades, a pesar de que es un contexto diferente. Y en estas maneras la materia ha enriquecido mi conocimiento y mis habilidades de comunicación intercultural y entendimiento intercultural. Y sí, las reflexiones interculturales de la materia no solo han influido en mi desarrollo académico, sino en mi capacidad de pensar en mi propia cultura y en las cosmovisiones y contradicciones que existen dentro de ella. Cuando empecé el semestre, nuestro maestro, doctor Eduardo, me desafió a rechazar mi pensamiento occidental y capitalista y mis prejuicios culturales y a abordar los seminarios de pensamiento indígena con la mente y corazón abierta. Siento que he intentado de mantener esta posición y de construir más mis suposiciones del mundo y con este proceso me ha permitido reflexionar con más conciencia sobre mi marco de referencia cultural
al pensar más afuera de las fronteras culturales, puedo ver similitudes inesperadas entre la experiencia de las comunidades rurales en las márgenes de Inglaterra y las comunidades rurales y indígenas en México. El concepto del local es muy interesante en este sentido. Parte de este concepto es nuestra oportunidad de hacer cambios locales para mejorar la situación en nuestras comunidades, que como consecuencia pueden cambiar el mundo más amplio. Y también podemos utilizar filosofías y modos de pensar culturalmente específica, como estos conceptos que hemos estudiado en la materia, en contextos extranjeros, como en mi contexto. En mi contexto, para entender mejor los desafíos que se enfrentan esas comunidades y para actuar de manera constructiva y consciente, y para crear cambios mientras que tengamos en cuenta la pluriculturalidad y la superación de sistemas dañosos, las que son más fáciles de entender de esta perspectiva intercultural. Y sí, ahora que he desarrollado mi entendimiento de estos planteamientos locales, quiero seguir evaluando el lugar del pensamiento indígena en mi contexto europeo y en mi contexto regional también, con respeto y con el fin de, pues sí, con una perspectiva de respeto y de aprendizaje amigable. Quiero pensar más en el buen vivir, por ejemplo, y conceptos como o perspectivas de la energía y del mundo y del universo, y estos conceptos centrales del pensamiento indígena, porque creo que estas cosmovisiones tienen ventajas inestimables para la superación de la cosmovisión individualista y extractivista y aislado del occidente. Creo que esta cosmovisión tiene la capacidad de ayudarnos a curar las relaciones comunitarias, ya que pues ya sé que mucha gente en mi comunidad y en mi espacio en Inglaterra, y especialmente personas de mi generación, sienten conexión con su tierra y con su planeta. Y pienso que desean restablecer las relaciones de complementariedad y este sentido de relación sana con nuestro ambiente y nuestro entorno. Y en esto siento que las cosmovisiones indígenas nos pueden guiar en este proceso de cambio y de autoevaluación. Pero pienso que la materia me ha dado una perspectiva interesante y con respecto a
como he dicho, con respecto a las similitudes entre comunidades en distintos lados del mundo, porque puedo ver las he aprendido más de la pluriculturalidad de las comunidades indígenas y afromexicanos que existen en México. Y con esta perspectiva, pienso que es más fácil, no, es otra manera de entender mejor mi propia pues mi propia perspectiva, mi propia cosmovisión con respecto a la historia de mis comunidades, en el sentido de pues por ejemplo, mi región tiene la herencia céltica, que es una cultura antigua y en muchos lados de Europa Occidental, y en muchos lados ha desaparecido hoy en día. Pero todavía hay este sentido de identidad y pertenencia que es la manera en que entendemos la tierra, y hay tradiciones y hay celebraciones y son menos conocidos hoy en día, pero todavía es una parte muy importante de de la relación con la tierra, porque es una de las culturas de la tierra y de la historia de esta región. Y pues hay muchos aspectos de la materia que me interesaron mucho, pero siento que ¿por qué no tengo esta historia académica de filosofía? Porque estudio el intercambio de distintas disciplinas. Me interesa mucho esta materia me ha dado herramientas para superar las fronteras que limiten el crecimiento y la interculturalidad y los límites que impiden cambio y nuestra capacidad de cambiar la juega y de cambiar el juego y de mejorar la situación y combatir los sistemas y los problemas que enfrentamos. Edith, tiene 2 minutos más si gusta. Gracias. Adelante. Sí, y pienso que estas herramientas de aprendizaje, de comunicación, son sobre todo la cosa que es importante para mí, pero también esa oportunidad de participar en la interacción con estas comunidades y con estas culturas de manera directa y tangible, y eso es lo importante para mí, porque es
no solo es en la esfera académica, pero en la esfera de entendimiento individual. Es muy, pues es algo esencial para abordar todas las conversaciones que tenemos en la universidad y en la vida cotidiana con nuestras familias, con nuestras comunidades. Eso es esencial. Y eso es todo de mí. Gracias. Muchas gracias, Edith, por compartir. Le di más tiempo porque quería que compartiera su experiencia aquí desde México y pues bueno, muchísimas gracias. Y ahora Michelle Alejandra Huertambris, adelante. Profesor, ¿me podría dar un minuto, por favor? Si quiere, pasamos a Héctor para Sí, por que no se favor. sienta presionada. Sí, o sea, me Entonces, tardo un minuto solamente. sí, pero mejor para que no se presione. Héctor Adrián. Gracias. Sí, de nada. Héctor Adrián, entonces le cedemos la voz a usted. Sí, profesor. Bueno, pues yo creo que empezaría mi participación, pues diciendo que realmente para mí este proceso, ¿no? De donde hemos estado estudiando tanto el pensamiento indígena como la condición indígena, sí me ha causado un cambio de paradigma, diría yo. Eh, Realmente, en el caso de condición indígena, ¿no? Creo que aquí en nuestro país tenemos más o menos la idea de que los pueblos indígenas pues son que sufren injusticias, ¿no? Pero yo creo que nunca así, ¿no? En un sentido popular, uno nunca es consciente de realmente hasta qué grado llegan esas injusticias. Y pues en esta clase, ¿no? En este curso, pues hemos visto un poquito de eso, ¿no? Cómo llega a ser vulnerado, pues sí, ¿no? Estos grupos indígenas y cómo pues realmente son problemáticas muy específicas de ellos, ¿no? Yo creo que muchas veces se trata de encerrar todo México en una burbuja, ¿no? Y decir que todos sufrimos de lo mismo, pero pues en el caso de los pueblos indígenas, pues esto no es cierto, ¿no? Ellos viven, este, tanto en su propia realidad cultural como afectados por la realidad externa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que se me abrió un poco los ojos a ver que realmente necesitan soluciones propias, ¿no? A sus problemas propios. Habíamos visto, por ejemplo, ¿no? El caso de la mujer indígena, ¿no? No solo en México, sino internacional. Es probablemente, pues, uno de los casos más feos, ¿no? De discriminación, de abuso, ¿no? Ver cómo este personaje de la mujer indígena, pues es bueno, estas personas, ¿no? Realmente son vulneradas, desde muchos frentes, ¿no? Tanto por género, tanto por, su cultura, tanto económicamente, ¿no? Este, por clase social, ¿no? En general, yo creo que ver como quizás no directamente, ¿no? Con los pueblos, pero sí como enterarte de las cifras, de las situaciones, sí te cambia mucho el pensamiento, ¿no? Y la consideración que le das a los pueblos indígenas. Por otra parte, también el pensamiento, yo creo que es algo, pues, muy curioso, ¿no? Porque realmente el pensamiento indígena genera, pues, muchas formas de ver el mundo, muchas cosmovisiones. Cada pueblo, ¿no? Puede decirse que tiene su propia cosmovisión. Y creo que el hecho de que la tradición, ¿no? De cierta forma, el colonialismo haya provocado que estas condiciones pues se pierdan, ¿no? Pues es algo terrible, ¿no? De repente pareciera que estamos inclinados a, a solamente elegir un camino, ¿no? A tratar de perseguir como una sola identidad, tratar de acoplarnos a estos modelos, a estas reglas cuando pues en estas comunidades hay otras opciones, ¿no?
Y, y yo creo que es muy importante, pues, observar estas cosas. Eh, en estos estudios que hemos tenido, ¿no? En estas sesiones, los ejemplos de los mushes, ¿no? Para mí fue como muy importante ver que realmente en el estudio de género, pues están bueno, para empezar, ¿no? Estas opiniones, estos modelos normativos, ¿no? Cisgénero, de hombre, mujer, que rechazan todo lo demás, ¿no? Pero aparte también está el otro nivel, ¿no? Donde ya existe un estudio quizás más abierto, pero que de todas maneras sigue invisibilizando a muchas personas, ¿no? Eh, muchas formas de vivir la sexualidad. Y en el caso de los muchos, pues ahí está, ¿no? O sea, es gente que realmente vive su sexualidad, que, que no necesita como buscar primero, ¿no? Como esta aceptación, por decirlo de cierta forma, del sistema, sino que la viven, ¿no? Y eso para mí es como, pues sí, muy, muy importante. Eh, en el ámbito espiritual también yo creo que algo que también me marcó mucho fue como todo podría decirse, este flujo, ¿no? Que va formando el pensamiento indígena sobre el buen vivir y todo lo que conlleva, ¿no? Creo que en una época como la nuestra, donde a diario, ¿no? Escuchamos sobre desastres ecológicos, donde se queman bosques, se vierten productos químicos en el mar, en lagos, en ríos. Pues 2 minutos, es muy, Héctor. ujú. Claro. Pues es muy importante, ¿no? Tener como este tipo de visiones, en tanto que respetemos, pues, nuestro medio en el que nos movemos y en el que vivimos. En general, bueno, para concluir, me gustaría decir que también, dos cosas, ¿no? Primero, que tuve en paralelo un estudio al liberalismo y creo que el estudiar las condiciones indígenas y los problemas indígenas me dieron darme cuenta del mayor problema del liberalismo, que es precisamente hacer invisible todas estas problemáticas, de tratar de decirnos que todo está bien, que todos somos una comunidad, pero luego ignorar estas problemáticas. Y siento que es algo importante revisar la condición indígena y el pensamiento para ver que realmente hay cosas por hacer tanto en el ámbito teórico, ¿no? De estudiar, tanto en el ámbito práctico, ¿no? De apoyar, de dar difusión y demás ejercicios. Y eso sería lo primero. Y lo segundo, también decir que en mi experiencia personal con los pueblos indígenas, yo provengo de San Luis Potosí, nací aquí en Jalisco, pero mi familia es de allá. Y allá siempre tienen como esta forma despectiva de referirse a la gente a, de la comunidad huasteca, de los huastecos. Y tienen como y el solo adjetivo, ¿no? Huasteco, ya es una palabra como, que usan como un adjetivo peyorativo. Y es algo que a mí siempre de niño se me hizo muy curioso, ¿no? Porque referían a los huastecos, huastecos, pero yo no sabía ni siquiera quiénes eran, ¿no? Pero antes siquiera de conocerlos, ya tenía esa idea preconcebida, o ya se me estaba instalando esa idea preconcebida de que era algo malo. Y yo creo que en esta clase, donde también se me impulsó a buscar mi origen, pues terminé dándome cuenta que probablemente la mayoría de mi familia tiene un origen huasteco, lo más seguro. Y te hace darte cuenta, ¿no? Este tipo de situaciones, de que realmente en nuestra sociedad tenemos muy arraigado el sentimiento antiindígena, el pensamiento y todas estas mecánicas, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Esta clase me ha hecho darme cuenta de eso y pues de que uno tiene que realmente ponerle atención a estos temas. Muy bien, gracias, Héctor. Nomás recuerde que las comunidades de dicha zona defienden el que se les nombre Tenec y no huastecos.
Así es que cuando dijo Huasteco, cámbielo por Tenec y diga mi familia y yo venimos de ese tronco, Tenec, ya que la zona que llaman Huasteca tiene Tenec, hay comunidades Tenec, hay comunidades náhuatl, hay comunidades totonacas y otras. Entonces, si usted viene de la línea de los Tenec, que es a los que usualmente se les dice huastecos, ellos dicen Tenec, para que se sienta orgulloso de la cultura Tenec, si es el caso de su familia y de usted. A continuación, Michelle ya cerró, ya resolvió su circunstancia. Ya, profesor, una disculpa. Adelante, entonces, Michelle Alejandra, Huerta Briz, adelante. Ok, bueno. Pues buenos días, primero que nada. Me gustaría comenzar con una frase que leí hace un tiempo en un artículo que dice: la prioridad de las mujeres indígenas es analizar la manera en que se conjuntan el patriarcado, el colonialismo, el machismo, el racismo y todo eso con el capitalismo. A mí me gustaría platicarles un poquito de lo que fue para mí la experiencia del seminario, porque antes de entrar al seminario yo tenía mucha curiosidad por conocer cuáles eran mis raíces. Y entrando al seminario fue como que pude conectar con lo que yo estaba buscando. Les platico un poquito, mi tita fue ella nació en Michoacán, en Tacámbaro, Michoacán. Ella nació en una pequeña comunidad purépecha. Su papá falleció cuando ella tenía 10 años y la casaron con 12 años. Su primer hijo lo tuvo a los 13, el segundo a los 14 y a los 15 años enviudó. Cuando enviudó a los 15 años, la volvieron a casar con un hombre que igual le doblaba la edad. Su primer marido tenía 29 cuando ella tenía 12. Su segundo marido tenía 34 cuando ella tenía 15. Mi abuelita fue víctima de violencia familiar, psicológica, verbal, física. Este segundo hombre con el que ella se casó intentó asesinarla y él, pensando que ella ya estaba muerta, la tiró en una zanja junto con mi mamá. Gracias a Dios sobrevivió y se vino para Jalisco y aquí fue que comenzó su vida. Pero no conforme con lo que ella había sufrido antes, en Jalisco se topó con la discriminación, el clasismo, el racismo y tuvo que cambiar totalmente sus raíces para poder encajar, para poder conseguir trabajo y para poder sobrevivir. De hecho, tengo muchas fotos de ella cuando recién llegó a Jalisco. Su forma de vestirse era totalmente diferente a las que ya con el pasar de los años se ven en las fotografías, que ella ya tenía otro tipo de vestimenta, ya no hablaba su lengua, ya solamente hablaba español. Pero mi abuelita mi tita yo le digo, fue la mujer que marcó mi vida en muchos aspectos. Mi abuelita al final de sus días tuvo demencia senil, se le olvidó todo, ya no recordaba bien quién era ni dónde estaba, pero de lo que sí se acordaba era de hablar su lengua, que es el purépecha. Ella olvidó completamente el español, ella ya no recordaba el español, pero sí hablaba purépecha, pero yo no lo entendía. Yo no supe realmente que mi abuelita era una persona de una comunidad indígena hasta ya muy grande y hasta después de su muerte. Yo de repente cuando la cuidábamos, porque pues ella terminó al final pues ya pues con ciertos cuidados, yo escuchaba que balbuceaba cosas, pero yo no entendía y mi mamá me decía, te está pidiendo agua, pero yo como que trataba de relacionar las frases o el balbuceo que yo pensaba que decía mi abuelita con el español, pero no. Ella estaba pidiendo cosas en su lengua y yo no podía entenderle porque yo no sabía que ella pertenecía a esta comunidad. Fue más que nada y fue por eso que yo me animé a unirme al seminario de
de pensamiento indígena porque yo quería conocer de dónde venía yo, de dónde venía mi familia, porque mi familia al final de cuentas pues es un matriarcado, yo tengo los 2 apellidos de mi abuelita, y yo en algún momento llegué a comentarle al profesor que yo sentía que de repente mi abuelita, ya después que falleció, intentaba comunicarse conmigo a través de sueños. Y yo recuerdo que ella, cuando yo era más pequeña, se dormía y a la mañana siguiente se levantaba y decía, tengo que ir por hierbabuena o tengo que ir por orégano, tengo que preparar esto. Y al rato llegaba una persona y decía, ay, es que me duele mucho el estómago. Y decía, ay, es que yo soñé que te tenía que dar esto. Y le daba como un remedio con plantas diciendo que ella como que lo soñaba y ya le daba su remedio casero, ¿no? Entonces yo en algún punto intentaba hacer esta dinámica. Buenos días. Porque yo soñaba mucho con ella, pero tenía miedo de comunicarme con ella, de acercarme a ella, de tener este acercamiento porque no lo entendía, no lo conocía. Yo, conociendo totalmente otra experiencia, estudiando otro tipo de filosofía, no me daba cuenta de lo que significaba el que ella se me presentara de esta manera en sueños. Y no fue hasta que yo pude entrar al seminario de pensamiento indígena, en el que tuve unas pláticas con nuestro profesor, en el que estuve investigando, en el que estuve leyendo, que me di cuenta que esa es la manera de yo conectarme con ella y con mis raíces, que ya no, en estos momentos yo ya no tengo miedo de cuando ella se me presenta en un sueño, yo poder platicar con ella y que ella me dice, o me da también remedios de repente en los sueños. Ella me dice cómo curar de repente con plantas, ¿no? Si no, yo estoy como muy agradecida con el seminario porque si no hubiera yo entrado aquí, no me hubiera animado a investigar mis raíces, ni de dónde venía mi familia, ni el fuerte linaje de mujeres en el que pertenezco, porque al final de cuentas, pues me puse a investigar, fui a Michoacán a buscar el acta de mi abuelita y me di cuenta pues que realmente mi familia viene de mujeres muy, muy fuertes. Entonces, pues esa es más o menos la aportación que yo tengo hacia el diálogo. Que pues fue lo que me dejó el entrar a estudiar en el seminario, la espiritualidad que entró en mí y que ya no, y que pues quiero seguir investigando, que quiero seguir conociendo y que pues yo también los invito a ustedes a que si en algún momento tienen la oportunidad de entrar a la espiritualidad, pues lo hagan. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Ahora dejamos el espacio abierto para quien guste formular la pregunta. Puede ser pregunta abierta o alguien específico. Entonces, y si nadie se anima a preguntar, entonces yo empiezo a preguntar. Adelante, levante la manita y le cedemos el micrófono para la pregunta. Adelante, ¿quién dice yo? Anímense. Bueno, mientras se animan, entonces, yo pregunto. Y yo voy a empezar por, recuerden que vimos en el caso mexicano, vimos con detalle las modificaciones al artículo 2 de la Constitución mexicana, que por primera vez les va a dar derechos plenos y reales a las comunidades indígenas. Entonces, a partir de sus reflexiones y sus experiencias, eh, ¿qué esperan o cómo esperan que se realicen el desenvolvimiento de esta transformación
para todo el año que viene. Dijimos que tienen hasta 6 meses para hacer las reformas a las leyes secundarias para su ejecución. Y entonces hagan memoria, ya que en el video que vimos de la manifestación de los maorí en su parlamento en Nueva Zelanda, les refería que mucha gente en México tiene miedo que los comunidades indígenas ocupen espacios y que desde esos espacios entonces realicen un movimiento de autonomía plena, total, e incluso de independencia. Entonces, por ese temor hubo mucha resistencia. Ustedes, si hacen memoria, empecemos en ese orden: Josué, Ceci no llegó, Vianey, Maya, Edith, Michelle, Héctor, en ese orden. ¿Qué esperan, qué visualizan con respecto a la transformación, ya que por fin son sujetos de derecho? Y si algo les dice, ya no nomás solo la aplicación ni la ejecución de ellos, sino que después de más de 500 años, las leyes occidentales los declaran sujetos de derechos plenos. Entonces, eh, ¿quién empieza? Empieza Josué, adelante. Entonces, empieza Josué y vamos en cascada. Adelante, Josué. Bueno, técnicamente me voy a donde haya luz para que sea mi rostro. Podemos decir que, sin postura, lo que yo quiero prever es que va a haber ahora un verdadero respeto por la naturaleza, por el mundo, ¿no? Principalmente es lo que quiero esperar, sobre todo que se respete los propios santuarios nativos locales que tenemos aquí y las tradiciones que hay. Francamente he visto que se han abandonado algunas tradiciones, otras se han olvidado y la cuestión es cómo recuperar dichas nociones a través de esta ley y que justamente pues no la muelen los grupos de interés imperialista del propio México y que no dañen este intento ni lo manchen como lo quieren hacer con hasta propaganda falsa, es lo que yo espero que no ocurra. Es una posibilidad, pero yo creo que verdaderamente el cambio ya está empezando y que vamos a empezar así verdaderamente a tener una mejor conciencia hacia los propios animales y hacia el mundo en general. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Josué, gracias. Vianey, adelante. Bueno, pues creo que pues es indignante, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo para que pues sean vistos como sujetos de derecho en pues las especificaciones que tiene su perspectiva y su vida y su contexto. Pero claro que es algo por lo cual alegrarse y esperemos que cambie la perspectiva, no nada más en el ámbito de la ley, sino que también eso pues les da reconocimiento con los otros y pues sí que las personas empiecen a tener una perspectiva de verlos como iguales, ¿no? Como, como debería de ser. Me parece inclusive absurdo plantearlo, pero sé que es la realidad para muchas personas, ¿no? Que no los ven como un igual y pues la ley al final del día es un regulante y, y se verán obligados, ¿no? A verlo de esa forma y esperemos que en cualquier caso sean justas las leyes y se cumplan, ¿no? No nada más que estén ahí de adorno. Y pues sí, eso es todo. Muy bien, gracias, Vianey. Maya, si no se ha retirado porque dijo que se iba a retirar, Maya. Sí, profesor, voy en el Adelante. camino, creo que hay mucho ruido. A ver, si se puede cambiar tantito de lugar, adelante. Por mientras, le cedemos el micrófono a Edith y ya usted nos avisa, levanta la manita cuando ya esté en un lugar
que no sea de tanto ruido e interferencia. Adelante, Edith. Pues diría que sobre todo las reformas en el año que viene deben partir de un proceso de colaboración con esos pueblos, porque pues el Estado no debe introducir estructuras de autogobernanza para los pueblos indígenas que no son apropiados ni complementan los modos de organizar que existen en esas comunidades. Y sí, cualquier proceso de cambio necesita esta colaboración y para asegurar que los derechos que tienen, o sí, para asegurar que los pueblos tengan acceso a los recursos y estructuras y derechos que necesitan en sus comunidades en vez de los que el gobierno considera apropiada. Pienso que eso es. Muy bien, Edith. Recuerden que desde antes del levantamiento del Ejército Zapatista del 94, muchísimos años antes, la voz indígena es nada con nada para nosotros y nosotros, y Edith nos lo está recordando, y que les dije que al escuchar radio indígena están saliendo en distintos lugares de radio indígena la voz de los indígenas, que vuelven a repetir que todas estas reformas, los proyectos, y que ya les dije que los proyectos como el proyecto federal ya tienen que tener la voz indígena, y eso, aunque se termine el semestre, se dice que más tardar el 15 de diciembre se tiene que aprobar el presupuesto federal para el año que viene. Entonces, aunque ya no sea de semestre, sí sugiero que lo revisen, porque ahí se verá qué programas de acción a nivel federal tienen la etiqueta y van a comunidades indígenas. Luego tenemos que esperar los de los estados, y los de los estados siempre terminan el 31 de diciembre. Entonces, para los estados, como en el caso de Jalisco, a principios de enero, entonces ya veremos cómo aparece la distribución, y si se les tomó en cuenta como les había mencionado, que digan que por la premura del tiempo no, y hasta el año que viene. Entonces, adelante, Michelle. ¿Usted qué dice? Hola, sí, ¿se me escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Pues yo esperaría, la verdad, ver más movimiento o ver más personas indígenas en el Senado que tengan más voz, porque creo que hasta ahorita solamente hay 3 personas, y se me hacen muchas. Y pues también que se dé más difusión a esta nueva ley. Bueno, no sé si es ley o no, pero porque el otro día le estaba comentando a mi mamá, ¿no? Pero mi mamá ni siquiera sabía que no tenían derechos como tal, o sea, que eran reconocidos como niños, y le estaba platicando pues que ya no, que ya va a ser diferente, que ya va a cambiar, y pues se sorprendió, ¿no? Creo que muchas personas no saben. Yo esperaría pues eso, tener más difusión y ver más personas de comunidades indígenas representando ellas mismas y no otras personas a sus comunidades. Muy bien, gracias, Michelle. Maya, que está ahorita en un lugar con ruido, con interferencia, dice: principalmente me gustaría ver a las personas pertenecientes a comunidades indígenas en puestos de poder, igual que Mitchell, personas preparadas que pueden desempeñar cargos políticos y que lleven a cabo una mayor visibilización
de lo que respecta a las comunidades indígenas, brindarles más voz y más espacio para ser aún más presentes en la sociedad. La educación también es otro ámbito que tiene que empezar a aliarse con las iniciativas indígenas a mayor información, mayor inclusión, mayor conocimiento. La educación de las personas es algo que transforma, hay que esperar educando más y es una labor que está en nuestras manos aportando conocimiento. Pues bueno, gracias. Antes de darle la voz a Héctor, si todos ustedes, todas y todos ustedes tienen interés por esto último que menciona Maya, puedo contactar a mis amistades de indígenas de los Altos de Chiapas que se dedican tanto a la educación primaria como a la educación superior al mismo tiempo, a la educación bilingüe. Si eh, si hay interés, entonces le puedo buscar con tiempo, pero que me avisen que sí, para hacer videoconferencias, videodiálogo para que ellos desde Chiapas, desde los Altos de Chiapas se conecten con nosotros y ustedes dirán si aquí en línea o conseguimos un auditorio. De aquí a marzo pasan muchas opciones para que entonces preguntas que les quieran hacer directamente a ellos, que ellos expongan sus circunstancias y como ustedes hicieron una reflexión, que ellos hablen de sus circunstancias con respecto a la educación o incluso se puede hacer, si no sobre educación, sobre lo que esperan a partir de esta reforma a la Constitución, al artículo segundo y adelante. Adelante, y si luego se tiene que buscar de otras comunidades, nomás pido tiempo para las agendas de ellos y lo hacemos. Adelante, Héctor, le cedemos la palabra. Bueno, pues yo creo que de estos cambios, pues yo espero más que nada que haya pues soluciones prácticas, ¿no? A sus problemas. Yo creo que hay muchos problemas como muy inmediatos, ¿no? Que podrían solucionarse con la generación de espacios y de instituciones apropiadas para ellos, ¿no? Tanto en el sentido más material, ¿no? De tener suficientes insumos, tener suficiente gente, ¿no? Tanto como que esa gente que esté atendiendo, pues tenga como pues que esté especializada en el trato, ¿no? Porque muchas instituciones no tienen como esta capacidad de la lengua, por ejemplo, ¿no? Indígena, muchos solo hablan español. Pues yo creo que, pues igual como mis compañeros, ¿no? Que ojalá y tengan esta visibilidad que se merecen, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son pueblos, pues, muy importantes aquí en México. Y, y pues, ¿qué merecen, no? Merecen el respeto. Muy bien, gracias. ¿Alguien de ustedes pregunta, dialoga o vuelvo a hacer preguntas yo? Adelante. Adelante. Entonces, mientras se animan, entonces también vuelvo a hacer una pregunta general, aunque hice mis notas de cada participación. Ahora la pregunta también que es general es, eh, Michelle nos habló de su experiencia de la búsqueda del pasado de su familia, Héctor también. Entonces la pregunta es para todos ustedes, eh, ¿piensan buscar y penetrar en, ahora sí cada uno de ustedes en, en su pasado familiar, piensan hacer una historia de su vida desde su familia,
desde su familia, desde su tradición, para identificar. A lo mejor algunos de ustedes no tendrán una combinación interpluricultural muy grande, a lo mejor no tanto, a lo mejor sí todo mundo tiene dicha cuestión. Eh, y para usted, Michelle, cuando toque su turno, me gustaría que hablara más, ya que usted generó su reflexión a partir de ahí. Eh, para que usted agregara más eh, ¿qué tanto le ha transformado, porque estamos en tradición indígena, qué tanto se ha transformado su corazón? ¿Qué tanto se ha transformado su sentir, su vivir? Eh, ¿Qué tanto ha transformado su percepción de la naturaleza, del viento, la luna, las estrellas, los animales, las plantas? Entonces, esto principalmente para usted, Michelle. Adelante, entonces, Josué, ¿buscará o no? ¿Se atreverá a buscar o no? Igual el resto, en el pasado familiar o no. Recuerden que pueden encontrar dentro de ese pasado familiar raíces afromexicanas. Pues Adelante. lo más cercano a esto es justamente algo que fui a platicar con mi papá, este puente. Mi papá viene de una zona que yo no conozco. Empecé con él, ¿no? Precisamente mi mamá ya falleció y mi abuela, por lado de mi mamá, también ya falleció. Mis dos abuelos paternos no, no están aquí. Tanto mi abuela paterna falleció también ya, y mi abuelo paterno nunca lo conocí. Entonces, recientemente apenas estoy empezando estas navidades, justamente hablé con mi padre y le dije, oye, voy a tomarme el tiempo, quiero ir donde tú naciste, quiero conocer de dónde provengo, mis raíces, justamente por parte de mi papá. Ya con parte de mi mamá y de mi abuela materna va a ser un poco más complicado, porque sé dónde ir, más o menos rastrear, sé que es en Sayula, y de ahí ir hacia atrás, que es el nombre de mi abuelo materno, mi bisabuelo materno, pero no hay mucho más que recoger por ahí. Recién estoy empezando este viaje para identificar y ver de dónde vengo y de cuáles son mis raíces en lo general. También debería preguntarle a mi abuelo pues, materno, porque él hizo algo un cuanto cuestionable, que fue, digamos que borrar mucho de su rastro aquí en México para cambiarse el nombre e irse a Estados Unidos. Una historia algo triste, pero es algo que pasó aquí en la familia y tendría que comunicarme con él para saber dónde nació él y pues, investigar. Muy bien, gracias, Josué. Este, gracias por compartir su situación, su condición familiar, y pues esperemos que esa búsqueda le traiga enormes recompensas, que incluso por el lado de su mamá, a lo mejor ahorita no hay mucha fuente, pero perseverando va a ver que puede salir muchísima más información de la que ahorita puede visualizar. Entonces, nomás es tener paciencia. Gracias, Josué. Entonces, Vianey. Eh, pues claro que me interesaría explorar pues mi árbol genealógico, em, porque pues sí, creo que lo más probable es que rezagado exista esta conexión, pero pues ciertamente es algo que no me pertenece, ¿no? No es parte de mi identidad, pero esto no está peleado con que lo respete completamente y entienda la particularidad y las dificultades de. Entonces, creo que no me atrevería como a explorarlo en el sentido de romantizarlo, ya que esto conlleva muchas
complicaciones lastimosamente en nuestro contexto actual, pero sí con el fin de pues crear más empatía y poder conocer más y distintas formas de cuidar y proteger esta identidad y pues a todas estas comunidades. Entonces, creo que lo haría desde, pues desde el respeto, ¿no? Desde la responsabilidad. Entonces, pues sí. Gracias, Vianey. Agregando lo que dice y para completar lo que le dije a Josué. Sí, nuestras familias y hurgar a veces en el pasado de nuestra familia es doloroso, sí, muy doloroso, pero también es muy sanante, muy, muy sanador. Decía Vasconcelos que mientras no penetremos en el pasado que nos duele, esas heridas siempre van a estar, ah, nunca van a cicatrizar, siempre se van a estar abriendo constantemente y siempre que se abren nos van a estar lastimando. Entonces José Vasconcelos, filósofo mexicano, sugería que a pesar de lo doloroso, incómodo que puede provocar, es necesario para que tanto uno como persona, uno como persona, como la familia, sane esa parte de su alma, de su interior. Eso desde la tradición indígena es sanar y curar nuestra sombra, cuidar nuestro olvido o nuestra pérdida. Para las tradiciones indígenas en general, nuestra alma se pierde cuando por sufrimiento nos desconectamos de nuestro mundo. Y Josué cuando hablaba de un yo, cuando expuso hablaba de un yo en cuatro dimensiones y yo sugiero que encuentren ese yo comunitario. A través de la historia de su familia encontrarán el yo comunitario, pero también el punto, como veíamos con los mayas, el chulel, el punto de equilibrio espiritual para ustedes, su familia y por lo tanto con su comunidad, con sus seres pasados. Desde la tradición indígena, los seres, las personas que ya se nos adelantaron, están vivas en otro plano, en otra dimensión, entonces tenemos que aprender a conectar con ellas, con ellos. Entonces, esto puede ayudar a sanar nuestro interior. Maya nos dice, eh, yo por mi parte sí lo he hecho, me parece que lo que más lógico es que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, encontremos estos vestigios históricos que nos indican que hay un trasfondo cultural, un trasfondo que nos conduce a esta pluriculturalidad. Gran parte de mi interés nació a partir de esto, la curiosidad por escudriñar el pasado, las raíces. Es un autoconocimiento, una oportunidad para responder muchos porqués. Es darnos cuenta de que esto no es ajeno a nuestra identidad. Gracias, Maya. Ahora sí, Edith, adelante. Pues diría que después de esta materia, esta experiencia, siento que mi conexión es enriquecido. Sin duda, sí, sin duda siento que mi conexión con la naturaleza es más, pues es más validada. Es como hay esa comunidad que escuchar de otras comunidades que valoran a su ambiente ha validado a mi conexión con mi tierra, con la naturaleza en mi vida. Y en este sentido, pienso que
he buscado la historia cultural de mis comunidades y mi tierra más que la de mi familia específicamente. Antes de la materia. Pienso que hice eso porque ayuda a curar ¿cómo dijiste? El dolor de la pérdida, pero en este contexto el dolor de el daño que hemos visto en el medio ambiente y la pérdida de conexión que tenemos en el occidente. Pero también diría que después de esta materia, pues tengo parientes en mi familia que ya han buscado la historia familiar y ha buscado esta herencia. Y sí, diría que esta materia me ha animado a escuchar sus conocimientos, los conocimientos de mis parientes y sus historias y aprender más de cómo, pues de aprender más de cómo mis familiares relacionan a estos temas y a su sentido de identidad y de historia. Sí. Muy bien, gracias, Edith. Adelante, Héctor. Vamos a dejar a Michelle al final porque ella externó toda su exposición sobre esa búsqueda. Adelante, Héctor. Sí, bueno, como yo mencioné un poquito en mi participación, ¿no? Pues sí, me puse a investigar, ¿no? Y pues fue curioso porque de hecho como al parecer en San Luis hay muchos pueblos que pues ya se separaron, ¿no? De sus raíces indígenas, en tanto que pues ya son pueblos que no conocen su origen, ¿no? O sea, me acuerdo que le preguntaba a mis papás, ¿no? Sobre el origen de los pueblos y el que más conocen pues es el de mi mamá, ¿no? El pueblo que se llama Monte de Caldera. Y pues básicamente su historia pues tiene que ver también mucho con el colonialismo, ¿no? Porque ese pueblo se fundó porque había un gran yacimiento de plata. Y precisamente en tratar de buscar esta plata, pues se funda el pueblo, se traen muchos trabajadores de distintos lados, ¿no? Y pues se crea como un pueblo más o menos, eh, pues fructífero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues claro, se acaba la plata y pues, los grandes capitales abandonan y el pueblo se hace más pequeño. Y es como muy curioso porque pues muchos de esos trabajadores pareciera que abandonaron su identidad, ¿no? Buscaron la oportunidad de trabajo y se deshicieron, ¿no? De aquello de antaño. Y lo que más sobrevive de ese tipo pues de sus costumbres, creo yo, son pues las fiestas, ¿no? Fiestas de Semana Santa, fiestas, patronales, ¿no? Como que tienen todavía ciertos rasgos de esa cultura, ¿no? Las peregrinaciones, todo esto, pero pues ya perdieron esa identidad indígena. Y pues sí es como, pues sí un poco triste, ¿no? Porque al final de cuentas se pierde todo eso. Y, y sí, yo creo que sería. Muy bien, gracias, Héctor. Muchas gracias. Ahora sí, Michelle, adelante. Bueno, pues, Se oye cortado. ya. Ya, ahora sí ya. Para mí fue muy, muy sanador investigar sobre mi abuelita, porque para mí la pérdida de ella fue muy, muy dolorosa. Pues hasta la fecha, acordarme de ella me hace que me conmueva un montón, ¿no? Fue
fue muy doloroso también descubrir por todo lo que tuvo que pasar, porque no tuvo una vida nada fácil. Fue muy doloroso descubrir todo lo que todo lo que venía cargando y todo lo que quizá ella nunca platicó, ¿no? Me causó mucho dolor escucharlo, porque mi mamá pues sí lo sabía, porque yo todo esto lo conocí por parte de mi mamá. Nosotros no sabíamos que se había casado 2 veces hasta que fuimos a Michoacán a buscar su acta. Nosotros pensábamos que solamente había tenido un esposo, que fue el que hizo todo esto con ella, pero sí te ayuda a comprender más las cosas y a sanar ciertas pues problemas que uno trae de repente con su linaje familiar. Y respecto a lo que yo he cambiado, yo creo que a mí me sirvió un montón, porque veo las cosas de distinta manera, veo a mi mamá de manera diferente, veo incluso la muerte de una manera diferente a la que yo tenía acostumbrada a verla. Sé que ella está conmigo en todo momento. Les comparto algo rápido: yo tuve que emigrar a Estados Unidos un tiempo por unos problemas cuando yo era niña, y a mí me dolía mucho dejar a mi abuelita acá, ¿no? Porque pues cuando no estaba mi mamá, estaba siempre mi tita. Pero antes de irme, mi tita habló conmigo y me decía ella siempre: cuando tú me extrañes, tú siempre mira a la luna. Acuérdate que las dos vamos a estar siempre viendo la misma luna y vamos a estar conectadas viendo la luna. Y yo le decía: sí, tita, yo hablo contigo y yo veo la luna para acordarme de ti, ¿no? Entonces, hasta la fecha, yo cuando no me siento bien del todo, cuando no estoy del todo bien y necesito a mi tita, yo veo la luna y digo: ay, allí está mi tita, ¿no? O sea, allí está acompañándome, es algo que me dejó, es algo de aprendizaje que me dejó. También el conocer las plantas es algo que ella me dejó, y hasta la fecha sigo haciendo muchas cosas que ella me hacía hacer, ¿no? Como trenzarme mi cabello para dormir, como no dejar la ventana abierta cuando me voy a dormir también, sacudirme cuando pasa esta persona con lo del el que afila los cuchillos, que pasa con su armónica. O sea, como este cierto tipo de cosas. Me ayudó a conectarme también con mi familia, porque yo tenía mucho dolor hacia ellos, ¿no? También me ayudó a sanar esta parte, pero sobre todo yo creo que me ayudó a terminar de conectarme con ella, de establecer mis lazos con ella, de saber que pues de alguna u otra manera ella me preparó, ¿no? Para ciertas cosas que venían en mi vida. Y como dijo ahorita una compañera, no me gustaría romantizar esto, porque no lo estoy haciendo. Yo busqué de manera respetuosa como todo esto, y porque yo necesitaba hacerlo, porque yo no entendía de alguna u otra manera todo por lo que estaba padeciendo, ¿no? Mi abuelita, porque tener a una persona con demencia senil es muy, muy, muy difícil. Es algo que de verdad no me gustaría que pasara a nadie, porque el perder todos tus recuerdos y que al final de cuentas solamente prevalezcan los malos, porque al final de los días, de sus días será eso, ¿no? O sea, solamente tener como recuerdo malo tras malo tras malo, porque pues al final de cuentas ella no quería salir de su comunidad, ella no quería alejarse de su familia ni de sus hijos, fue obligada a hacerlo. Ya no la dejaron regresar, ella intentó regresar, pero no le permitieron hacerlo. Siento que es lo que más me ha dejado, y como les comentaba, o sea, yo no tenía como mucho acercamiento de repente hacia la naturaleza, en cuanto a que
me sentaba, me podía sentar en una banca, por ejemplo, de un parque, a apreciar el aire, las plantas, pero ella cuando me habla, cuando de repente se me presenta a mí, siempre es alrededor de lugares muy verdes y de lugares hermosos, pero yo creo que mi conexión principal con ella siempre ha sido pues comunicarme con la luna, ¿no? No sé si tenga algo que ver o algo, pero ella me lo dijo en vida y yo creo que ahora en su muerte yo lo sigo como respetando y sé que ella sigue ahí como a través de eso, que también pues no sé, siento que es lo que más me tiene conectada a ella. No sé si respondí su pregunta, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, sí la respondió. Y nomás como para cerrar, recuerden que la búsqueda de la historia de su familia, de su pasado, recuerden que desde las tradiciones pasadas, hay que enfocarse en el sentido espiritual. Y el sentido espiritual significa que el buscar en nuestro pasado, ahorita Edith mencionó algo de ello, es no solamente rastrear a nuestras personas, las que ya se fueron, las que están físicamente, es rastrear la comunidad, pero también la naturaleza, la zona en la que se desenvolvió la historia de la familia o las zonas naturales en las que se ha desarrollado la historia de la vida de ustedes y de su familia. Esas distancias, esas largas distancias y cambios de zona geográfica dentro y fuera del país también se deben de incluir, porque dijimos que tienen vida propia, tienen su propia energía, como mencionaba Josué, y entonces las plantas, los animales, las piedras, el viento de las distintas regiones han impregnado nuestro pasado. No solamente de nuestras vivencias, sino de las vivencias de nuestras familias. Y todo ello está ahí dentro de nosotros. El secreto es saberlo descubrir. También está dentro de nosotros todas esas vivencias dolorosas o alegres que están dentro de nuestra vivencia. Dentro de nuestro cuerpo están ahí. Y están tan ahí que Michelle, cuando nos hablaba este, de su abuelita, hacía referencia de que a ella se le olvidó el español, pero no su lengua nativa. Eso es algo muy interesante. Eso que ella olvidó voluntariamente es algo que su cuerpo lo tuvo ahí, y cuando empieza a dar la pérdida de la memoria, digamos, de la conciencia consciente, olvida el español, pero vuelve a recuperar lo que aparentemente había olvidado. Aquí hay un buen ejemplo de toda la riqueza interior, espiritual, social, natural, que pueden descubrir al indagar sobre su pasado. Entonces, voy a terminar la grabación, y terminando la grabación ya hacemos la despedida. Muchísimas gracias por su participación, sus aportes, sus conocimientos que nos nutrieron y nos retroalimentaron a todos nosotros, a todas nosotras. Muchísimas gracias.